En esta sección vamos a dividirla en 4 porque es profunda, es bien dedicada y delicada. Está dedicada a los conceptos, el concepto hegeliano. ¿Qué es el concepto? Porque es que muchos hablan de qué es el concepto y piensan de que Hegel se está refiriendo al concepto tal y cual como lo comprendemos desde el punto de vista aristotélico o de la retórica aristotélica, y no tiene nada que ver con lo retórico. El concepto hegeliano no tiene nada que ver con lo retórico. Yo voy a explicar hoy qué es el concepto hegeliano, qué es lo que Hegel plantea como concepto. Y vamos a ir al original. Mi alemán no es muy bueno a nivel de pronunciación, espero que me comprendan porque soy un samario que ha aprendido que está en un, y me perdonen la pronunciación, pero está el texto del profesor Gómez Ramos, que es el texto bilingüe, y el texto original de 1807 que estoy utilizando, más la traducción del profesor Jorge Aurelio Díaz. En este sentido, en la parte número 2 del elemento concepto, que viene siendo la 6 en la nomenclatura del profesor, él dice en el original de 1807, Die Wahrheit behauptet. ¿Qué significa eso? En alemán significa la verdad se afirma. Die Wahrheit behauptet, la verdad se afirma. En este sentido, lo que está diciendo Hegel es que la verdad deja de ser la intención de Descartes de ser mera igualación a la certeza para convertirse en lo que Aristóteles había planteado. ¿Qué es lo que había planteado Aristóteles? Aristóteles había planteado que la verdad era una copia de lo real. Pues, ¿qué es la realidad? La realidad, si ustedes ahora mismo están oyendo, están escuchando en su celular o en el aquí y el ahora. Ese aquí y el ahora es presente, es un presente continuo, digo yo en la filosofía de la cognición. Un presente, yo lo planteo así, que el pasado no existe, tampoco existe el futuro. Lo que existe es un presente, un chorro, así como Heráclito, un chorro, un siendo, decían los griegos, un siendo. Entonces cuando vamos a afirmar la verdad, esa expresión de Hegel, de Die Wahrheit behauptet, la verdad se afirma, está planteando que esa afirmación deviene de algo. ¿De dónde deviene? Vamos a mirarla. Pero esta expresión, an der Begriffe allein das Element ihrer Existenz, que traduce, los conceptos son el elemento de su existencia. Y solo los conceptos son el elemento de su existencia. El término para concepto en Hegel es de Begriffe. De Begriffe es el término que utiliza literalmente en la fenomenología. Pero para llegar al Begriffe, yo lo planteé ayer, tiene otra expresión. Estamos haciendo exegética del texto de 1807. Él dice esta expresión al arrancar este párrafo en el original. In der Wahrheit Gestalt der Wahrheit. ¿Qué significa? En la verdadera forma está la verdad. La palabra forma, Gestalt, expliqué la vez pasada, pero ahora sí me voy a detener en ella. La expresión, la palabra Wahrheit es lo que nosotros entendemos en castellano como verdad, la veritas latina. Esa verdad Aristóteles la planteaba
como una copia de la realidad. ¿Qué es una copia de la realidad? La realidad no es el aquí y el ahora. La realidad es un parecerse a ese aquí y al ahora. Cuando ese aquí y ese ahora no están presentes. Por ejemplo, si yo estoy en este cuarto que estoy hablando, estoy en este auditorio, en este estudio, y yo me alejo de este estudio, me voy para otro lado, a pesar de que este estudio está en el presente, ya este estudio no está en mi aquí y mi ahora, a pesar de que está ahí. Entonces si yo quiero hacerme una idea de cómo se encuentra este estudio, yo tendría que reconstruir ese momento de cuando estuve con ustedes hablando. Y ese momento, esa reconstrucción de este aquí y este ahora, se convierte en una estructura mental, en una estructura de la mente. Ni siquiera es una representación, porque la representación es algo es algo muy tangencial. En este caso sería ni siquiera una imagen, porque la imagen es la idea de una foto, la imagen es la idea de un reflejo. Cuando Aristóteles lo habla, y es lo que toma literalmente el término Wahrheit en alemán, es la representación que se tiene del aquí y el ahora para cuando ya no estás ahí. Entonces esa reestructuración viene a mí y yo trato de buscarle todas las aristas en mi recuerdo, en mi remembranza, en mi memoria, para que lo que yo estoy pensando de lo que sucedió en ese aquí y ese ahora sea completamente igual, que no le falten los detalles. Si le falta un detalle, entonces ya la verdad sí existe, pero entonces le van quitando como pedacitos, como en una escultura. Hagamos cuenta que un cubo, una escultura, es un cubo, y entonces ese cubo tú lo piensas completo, pero si tú le vas quitando detalles, ese cubo va perdiendo partes, se va desmoronando, y de tal manera que ya puede ya no ser un cubo cuando realmente estés hablando de él. Puede ya ser un rombo o quizás ya un parapeto. Eso es lo que realmente está hablando de por qué la copia de la realidad. O sea, la realidad, al decir copia de la realidad, yo no estoy hablando simplemente así, como lo pensaban los latinos, como un acto lógico, como un enunciado, porque eso es muy fácil. No, es un acto muy complejo. La reestructuración de la verdad, reestructuración de la verdad. ¿Por qué? Porque el aquí y el ahora que yo viví, cuando ya lo voy a recordar, va perdiendo muchos detalles. Y ese tratar de fijarlo en su más completo modelo, tal y cual como sucedió, es lo que Hegel le llama gestal. O sea, es la reconstrucción de eso que yo viví como realidad, realidad, y entonces se me viene a mi mente y se conserva. Cuando se conserva esa estructura general de todo el acontecimiento, de todo, no de un cuadro, sino de todo un proceso, entonces queda reservado. O sea, esa reserva no es ni simplemente de una imagen, porque una imagen es bidimensional. En este caso sería tridimensional e incluso tetradimensional, porque es también temporal. Entonces, esa estructuración es la estructuración gestáltica. La estructuración que él llama en la Inden de baja gestal. Inden de baja gestal. Esa expresión significa que antes de llegar a la verdad, antes de llegar al concepto, primero la verdad y el concepto, se sucede la Inden de baja gestal, es decir, la estructuración en mi mente de lo que sucede en la realidad. Pero la cosa está un poco más fácil porque yo estoy recordando lo que me sucedió no hace mucho, pero el problema es para reconstruir la verdad de sucesos que no he visto. Así lo dice Jesucristo cuando le dice a Santo Tomás: bienaventurados los hombres, porque él no creía que Jesucristo había resucitado. Entonces él dijo: si yo no le meto las manos en la llaga, no voy a creer. Así sucede con esto.
Entonces el subtítulo dice, tengo que meterle las manos, bienaventurados los que no han visto y creen. Así sucede aquí. ¿Qué sucede? Que es fácil reestructurar lo que tú has visto, lo que tú has vivido, pero la mayoría de las cosas que suceden en la ciencia y en la filosofía, tú no las has vivido, tú las lees, las infieres, las piensa de otro que ha pensado eso, que otro lo ha visto, o sea, de una copia de copia. Entonces la estructuración de la realidad se va decantando, se va decayendo, de tal manera que a través del discurso no nos viene la reconstrucción de una gestal. No nos viene lo que dice Hegel, una Inden de baja gestal, de Wahrheit. Inden de baja gestal, de Wahrheit. O sea, no nos viene una estructuración conceptual, una estructuración, gestáltica que te conduzca hacia la construcción de lo verdadero. Porque lo gestáltico es el núcleo de lo verdadero en Hegel. Ojo, lo gestáltico es el núcleo de lo verdadero en Hegel. ¿Para qué? Para poder ser el antecedente de otra construcción, de un movimiento. Ese movimiento es la Begrife. Esa Begrife es lo que Hegel llama concepto. Pero antes de llegar al concepto, yo voy a dar este ejemplo. Espera un momento. Pero la expresión das Element ihrer Existenz es el elemento de su existencia. Se está refiriendo a que el Begrifa, o sea, el concepto, es la estructura de lo que se arroja cuando ya la gestal estructura en la mente todo el acontecimiento de esa realidad que se transportó de allá en el afuera y se trajo aquí en el adentro. Entonces, cuando ya esa gestal cumplió su labor de arrojamiento, de llevar, entonces viene lo que Hegel llama la Begrifa, es decir, el elaborar ya no solo la imagen y la forma y en términos lógicos el enunciado. Eso no le interesa de arrancada a Hegel. ¿Qué le interesa? Que después que existe esa gestal dentro de la mente elaborada, esa estructuración de todo el acontecimiento elaborado, o sea que es muy imaginativa, a diferencia de la filosofía analítica, que es nada más de enunciados y de frases, es lingüístico. Esto es estructuradamente mental, es un film, esa es la palabra, un film. Ese film que está aquí en la mente, ya yo no paso solamente a describirlo con categorías y conceptos, no señor. Eso todavía no es Begrife en Hegel, por eso que los mismos alemanes se confunden. Él dice lo siguiente, y es la clave para entender el concepto hegeliano, que creo muchos no lo han comprendido y lo han malinterpretado, sobre todo los neo-hegelianos marxistas y hegelianos de Charles Taylor, los otros neo-hegelianos. ¿Qué sucede? Ahí dice lo siguiente: ¿qué buscamos cuando ya tenemos esa gestal completa? Producir el sentimiento de la esencia. Producir el sentimiento de la esencia. O sea, ya yo no voy a registrar todo el film, sino que yo voy a buscar en ese film lo que hay de esencial, lo sustantivo, la entidad. Ya, es decir, sacarle el jugo a las aristas, a esa gestal y a esa verdad para convertirla en Begrife. O sea, la Wahrheit se debe convertir en Begrife. O sea, la verdad debe aterrizar en el concepto, pero ese concepto no es una categoría discursiva, es una estructura mental más elaborada que aterriza en la sustancia.
sustancia, en la entidad de lo que nos trajo la Gestalt, de lo que pudo elaborar la Gestalt. O sea, la Gestalt hizo su trabajo ya de arrojarnos ese pedazo de realidad en la mente lo cogió, lo elaboró, le sacó la sustancia, que es lo verdadero, la Wahai, y esa Wahai nos regala entonces una sustancia, lo sustantivo, y de ahí, esos sustantivos es donde se trabaja el concepto. O sea, el concepto no trabaja el enunciado, sino la entidad, la ousia, como en la filosofía aristotélica. O sea, Hegel en el fondo tiene a un Aristóteles todavía en su alma. Y eso no lo piensan los hegelianos.